Básicamente quiero darles la bienvenida y agradecerles su concurrencia el día de hoy. Nosotros lo que queremos es explicarles y que no queden dudas sobre el trabajo que hemos realizado el día 14 de marzo último, que hemos ido al nuevo terminal a levantar la información a fin de determinar cuál es el grado de avance. Como es una información bastante técnica, esta información siempre levanta dudas sobre qué cosa estamos queriendo decir con algunos términos que utilizamos en los comunicados. Entonces, en esta ocasión, dado que ya se acerca la fecha del 30 de marzo y dado que la información, como les digo, es bastante técnica, hemos preferido convocar esta conferencia de prensa a efectos de que ustedes puedan realizar todas las preguntas que estimen pertinentes. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña exposición que se lo voy a dejar pasar a cargo del ingeniero Francisco Jaramillo, que es nuestro jefe de supervisión, de la gerencia de supervisión, a efectos que le explique cuál es el estado que se ha encontrado en esta última visita. Buenos días con todos, gracias por la oportunidad para explicarle los resultados del proceso de supervisión y fiscalización que el organismo regulador OSITRAN efectuó en el marco de sus funciones y competencias en la infraestructura aeroportuaria del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? En ese sentido, nosotros el día viernes 14, nuestro equipo de supervisión, el equipo de planta, como el equipo de apoyo que tenemos nosotros, que es nuestra empresa supervisora CECEL INECO, que acá estamos formando parte de la mesa, que es nuestro supervisor Joaquín Job, experto en temas aeroportuarios, y nuestro especialista en ORAT, el señor Ignacio Fernández Cuenca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en términos generales hemos encontrado nosotros respecto a este proceso de supervisión, ¿no? Nosotros al día de 14 hemos determinado que los avances del proyecto llegan al 99.5%, ¿no? 99.5%. Acá me detengo un momento para precisar, ¿no? OSITRAN tiene sus obligaciones de supervisar este hito, ¿no? Que es hito de la construcción del terminal, listo para poner en operación. Esa es nuestra obligación contractual, que se concluyan al 100% las obras y estén listos para operar. Y de ese resultado estamos llegando al 99.5% de avance de las obras, ¿no? Y efectivamente, de manera paralela, el concesionario ha planteado este procedimiento que se llama ORAT para hacer la transferencia de las operaciones del antiguo terminal al nuevo terminal, y en ese proceso de instalación de pruebas ORAT se han determinado diferentes pruebas avanzadas, individuales, y en esas pruebas también dentro de la etapa colaborativa y de supervisión se han determinado observaciones tanto que tienen que ser subsanadas por el concesionario, ¿no? Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que dentro de este proceso de pruebas avanzadas se ha contado con la participación del concesionario Limanco Partner, la Dirección General de la Civil, lo importante, las compañías aéreas y los operadores de rampa, y la participación lógicamente de OSITRAN con sus equipos de supervisión. Y allí se han determinado estas diversas observaciones y oportunidades que tienen que subsanarse previa a la puesta en operación. Hay que tener en cuenta que para estos efectos de operación, lo más importante es la seguridad operacional, lo que se llama safety y security, ¿no? Aspectos operativos para la propia operación del aeropuerto, como para las personas, la seguridad física. Entonces, hay esos aspectos que el concesionario, dentro de este proceso de pruebas ORAT, va a tener que subsanar antes de la puesta en operación. Acá hay un tema importante respecto a que quién es el que tiene que evaluar si estos niveles de observaciones han sido subsanadas de manera adecuada para la puesta en operación.
es la autoridad competente, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, que bajo estos pruebas, resultados, indicadores que se han obtenido de estas pruebas son suficientes para garantizar la seguridad operativa y la seguridad física en el aeropuerto. Entonces ahí vuelvo a este tema, ¿no? OSITRAN, dentro de sus competencias de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ha determinado que el avance del proyecto tiene 99.5%. Entonces, 5% de avance de obra. ¿Y qué es de estas observaciones, de este 0.5% que está pendiente de subsanar? Nosotros le hemos compartido ahí una información que en términos generales los puedo resumir. Básicamente al sistema de detección de alarma contra incendio, DASI, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí está pendiente la integración de estos sistemas. Cuando el aeropuerto entre en funcionamiento, este sistema tiene que estar integrado y listo para la operación en el aeropuerto. Después, el control de accesos, ¿no? También está pendiente. La red local del área LAN se encuentra en la fase de proceso de sincronización con los protocolos de red. Sistema de megafonía y sistema público de alarma de voz, también falta su integración al sistema. Otro tema que también está pendiente, que es el sistema de visualización de vuelo de los FITS. Eso básicamente se va a hacer en el momento que se está pendiente, pero se va a hacer en el momento que se materialice el traslado del antiguo terminal al nuevo terminal, pero está pendiente. Tenemos también aspectos de cómo se llama de iluminación del aeropuerto, eso se tiene que sincronizar con todos los sistemas, está pendiente aún. Temas de arquitectura, de retirar cerramientos que se habían hecho respecto a la ejecución de las obras, están pendientes. Subsanar, por ejemplo, temas de cómo se llama, de zócalos, etcétera, que hay que tener en cuenta que este proceso de construcción se ha ejecutado bajo la metodología Fast Track. ¿Qué consiste? Hacer diseño, construcción de manera paralela. Entonces, esos aspectos, algunos de ejecución de obra, están pendientes a la fecha. Otros temas el tema de seguridad, es básicamente el proceso de integración de los sistemas de control de seguridad en todos los elevadores. O sea, eso es el 0.5% de observación pendiente de obras, obras y equipamiento, para llegar al 100% del compromiso contractual. Eso es lo que OSITRAN ve, compromiso contractual de las obligaciones que tiene LAP a la fecha del 30 de marzo. Entonces, paralelamente está el aspecto de la puesta en operación, que se tiene que cumplir las pruebas oral, subsanar las observaciones y recomendaciones que los operadores, compañías aéreas, operadores de rampa, todos los que interactúan en la infraestructura aeroportuaria, tienen que llegar a un nivel óptimo de satisfacción de quienes van a prestar servicio en la infraestructura. Entonces, de acuerdo a este procedimiento oral que se ha establecido, aún está pendiente de subsanación por el concesionario Liverpool Partners, y esos indicadores que se han obtenido en las pruebas tienen que ser validadas por la Autoridad Aeronáutica Civil para decir si esta infraestructura está óptima o no para su puesta en operación. Pero eso hay que identificar esos dos actores. Liverpool Partners, los resultados de las pruebas, correcto, subsana las observaciones que la comunidad aeronáutica ha formulado, y la DGAC es el que evalúa los indicadores si está cumpliendo los niveles de seguridad operacional y seguridad física, se autorice o no en la fecha del 30. Pero ese es el estatus ahora de lo que les puedo comentar, ¿no? No sé si Ignacio y Joaquín, desde el punto de vista de operaciones, ustedes nos pueden comentar algo adicional o estamos ahí, salvo que las preguntas. Tenemos preguntas. Sí. No sé si tienen. No sé si
tienen algunas preguntas, nosotros estamos atentos. Sí, por orden, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Carla Tencio, Panamericana. Nosotros hemos hecho la visita del aeropuerto y, por ejemplo, hay elementos que ya no se ven aquí en la lista que ustedes han presentado, sin embargo, generan dudas, ¿no? Por ejemplo, la autorización de Sinermin. Por parte del LAB nos indicaron que ya se habían hecho las pruebas y que ya habían salido positivas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, seguiría pendiente, en todo caso, la autorización de generar hidrocarburos en la planta, que es tan importante para que se puedan abastecer todos los aviones? Luego, una nota periodística del día de ayer se mencionaba un poco el espacio. El gremio aeronáutico considera que no hay espacio suficiente para hacer el traslado, digamos, de avión en avión, que es este proceso de que hacían en 45 minutos aproximadamente en el puerto exterior, y que ahora podría generar problemas operativos y de seguridad para los pasajeros. Quizá eso no lo hemos observado aquí, pero quizá ustedes nos puedan explicar. Ok. Sí, con respecto a los permisos, sí, efectivamente, ahí en la nota nosotros hemos hecho una actualización respecto a los resultados que el propio concesionario, ojo, hay ciertos permisos que el concesionario tiene que obtener, que es parte de su obligación, ¿correcto? Por su cuenta, es responsabilidad. Otros permisos que los mismos operadores, compañías aéreas, prestadores ahí también tienen que obtener, otras autoridades del Estado también que tienen que lograr esas autorizaciones. Y con respecto a cómo se llama al tema de combustible que señala, efectivamente se han hecho pruebas. La entidad, los Sinermin, sí efectivamente ha validado esa prueba, pero tiene que seguirte hasta obtener la autorización final de la autoridad. Eso aún está pendiente, eso todavía no se ha logrado a la fecha, ¿no? Por eso lo ponemos ahí como importante, porque eso para la puesta en operación tiene que estar operativo, ¿no? Ojo, si bien es cierto, se han hecho las pruebas de validación de todo el sistema de tubería, sistema de abastecimiento, pruebas contra incendios de ese sistema, cómo se va a reaccionar ante un caso eventual de emergencia. Se han hecho esas pruebas, pero también hay que seguir con todos los procedimientos respecto a las autorizaciones de cada una de las autoridades competentes. Ese es el estatus, ¿no? Y con respecto a lo que señala efectivamente un comentario de un operador de rampa con respecto a las dimensiones. A ver, yo ahí sí voy a hacer un comentario 100% técnico en el marco de cumplimiento de las normas. El dimensionamiento de las posiciones de estacionamiento de aeronaves, PEAs que se llaman, se hacen en cumplimiento de las regulaciones aeronáuticas, la RAP 314 y el anexo 14 aeródromo. Y nosotros hemos verificado, ojo, la DGAC también en su momento, creo que hizo un comunicado, una nota de prensa respecto a ello, que esas dimensiones se ajustan a esas especificaciones que dan esos dos manuales, el anexo 14 aeródromos y la RAP 314. Y justo comentábamos acá con el equipo, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esto acá? Ahí es un tema importante señalar. Falta el tema de que los operadores de rampa, en este caso, se familiaricen con esta nueva infraestructura y nueva configuración. No es que tenga menos, ojo, el procedimiento operativo ahora está faltando. Eso es lo que un poco que también en las pruebas ahora te está saltando ese comentario, porque va a estar llegando una infraestructura nueva, mangas, posiciones de estacionamiento, pit de recarga de combustible, y eso, la circulación en eso tiene que darse en el marco de esa configuración. Pero ¿para qué falta? Que las entidades que van a prestar ahí se familiaricen con esa nueva configuración. Eso es básicamente respecto. Ojo, eso, nuestra supervisión acá ha verificado que se ajuste a los requerimientos normativos del RAP 314 y el anexo 14 aeródromos, ¿no? Esas son las dimensiones, ¿no? Entonces, el tema, reitero, es un tema de familiarización con la nueva infraestructura. Una pregunta, por favor, aquí. Sí. Hemos escuchado y ha quedado claro que ustedes no determinan al final si la infraestructura, con el avance que tiene ahora, está adecuada para operar. Sin embargo, como organismo técnico, luego de esta última supervisión y entendiendo que se van a hacer otras, no pueden emitir ningún tipo de recomendación técnica conforme a este avance. De acuerdo a su visión como organismo técnico, el aeropuerto va a estar culminado para operar al 100% este 30 de marzo. Se lo pregunto como una recomendación técnica, porque me dicen que al final es la autoridad aeroportuaria civil la que determina si la infraestructura como está o como llega el 30 de marzo
va a estar dispuesta para los usuarios. Queremos saber. Sí, bueno, sí, en esa línea, ¿no? Yo separaría dos aspectos, ¿no? El aspecto contractual, meramente contractual, que Ocitran, dentro de su actuar, si es que no se llega a esa fecha al cumplimiento del 100%, se activará todo el procedimiento de implementación de penalidades o sanciones, correcto. Ahora yo voy al tema operativo. Nosotros, como entidad técnica, somos conscientes que se tienen que subsanar al 100% las observaciones críticas. Ojo, observaciones no de las obras, obras y equipamientos, sino observaciones críticas que las compañías, operadores en general, han determinado como críticas y estos indicadores sean aceptables para la seguridad operacional y la seguridad física. O sea, no necesariamente, ojo, uno es el avance físico de la obra, del compromiso contractual de la obra, que ahí Ocitran va a supervisar, y si no se llega, se activará el mecanismo de sanciones y penalidades. Otro, para la operación hay que subsanar esas observaciones críticas que durante las pruebas hora se han determinado y que son necesarias para garantizar la seguridad operacional y la seguridad física. Eso. Tendría que de Latina consultarle. En algún momento LAC ha señalado que no es necesario que el nuevo aeropuerto esté culminado al 100%. Es decir, ustedes desmentirían esa versión. Y si hablamos de sanciones, ¿cuánto podría alcanzar una sanción en caso ellos deciden inaugurar el 30 de marzo? A ver, la decisión de inauguración no va a depender del LAC. Nosotros, la decisión es del Estado y del ente técnico de aeronáutica civil, que esta infraestructura se ponga en operación. Creo que un poco no está quedando claro respecto a los avances. Ojo, reitero, el tema de supervisión de Ocitran es verificar el cumplimiento del hito constructivo. Entiéndase, terminal, equipamiento, con todo eso, está al 100%. Si no llegase el concesionario a ese 100%, se va a activar el mecanismo de penalidades y sanciones, que tiene todo un proceso que va a tener que determinarse el cuándo va a ser. Eso no lo podemos adelantar porque hay un área específica que determina ese valor. El tema de cómo se llama, de poner en funcionamiento la infraestructura, va a depender que para la operación de esta infraestructura se garantice la seguridad operacional y la seguridad física en ello. Entonces, no se puede haber llegado al 100%, pero sin embargo, si es que se subsanan las observaciones críticas que se han determinado en estas pruebas individuales y avanzadas, que han sido identificadas por las compañías aéreas, la autoridad aeronáutica, con el resultado de los indicadores, tomará la decisión de autorizar o no el funcionamiento a esa fecha. Gerente, estamos en vivo para Canal N. Queríamos hacerle dos consultas aquí por la Honda. Una es para que la gente pueda entender cuáles son puntualmente el detalle de estas evaluaciones críticas, a qué se refiere exactamente, y segundo, si ustedes ya enviaron este informe al Ministerio de Transportes o si preliminarmente tienen alguna información de cuál es la postura de ellos. Respecto a las evaluaciones críticas, se había mencionado en su momento desde la que tal vez este nuevo aeropuerto pueda empezar a funcionar por tramos, de manera gradual. ¿Esto es posible o en este punto no se puede? A ver, yo insisto separando respecto al tema constructivo y al tema operacional, ¿no? Y en el tema de observaciones que se han determinado en las pruebas hora, y ahí se pone una ponderación respecto durante cada uno de los procesos, sea embarque, desembarque de pasajeros, posiciones de estacionamiento. Sí, hay todas las pruebas hora se han hecho en diferentes escenarios de una actividad real de un aeropuerto funcionando. Ahí se han determinado observaciones, pero hay observaciones, por ejemplo, que son críticas y no críticas. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, el tema de seguridad, no se activó, por ejemplo, las alarmas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo le voy a pasar acá a nuestro especialista que le va a determinar específicamente cuáles han sido esas observaciones. Entonces, ahí se va a ponderar cuáles son las críticas y no críticas para que previamente para la operación, estas tienen que subsanarse, las cuales han sido consideradas críticas para
para la puesta en operación. Importante, reitero, el tema de seguridad operacional y seguridad física en la operación del aeropuerto. No sé si Ignacio y Joaquín, no sé si me pueden complementar respecto a observaciones críticas, por favor. Hay algunas pruebas ahora que se hicieron, por ejemplo, crítica fue una que una prueba de integración de un sistema contra alarma en una evacuación de la puerta, una puerta falló y no se abrió en 15 segundos. Eso es una crítica. Otra que no puede ser crítica es había una queja sobre las dimensiones de donde se ponen los equipajes a la hora de facturar, y esas dimensiones son estándares en todo el mundo. O sea que la segunda no sería no crítica, pero la primera sí que es una de las acciones que hemos tomado, que tienen que hacer unas pruebas adicionales para poder que se tienen que subsanar, y será la autoridad aeroportuaria la que decida su permiso o no para hacer. Disculpe, Guadalupe Gamboa de Gestión, y como entidad técnica, estos puntos críticos que LAP había mencionado que no tenían y que ahora entiendo que ustedes han identificado, ¿cuánto podrían demorar en subsanarse? Y otra consulta es respecto a los puentes modulares que, si bien no están dentro del aeropuerto, están fuera y es una preocupación para el ingreso, que están ahí, pero ¿qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad antes de la inauguración? Hay mucha preocupación al respecto. Sí. Yeah. Quería complementar la pregunta que hice respecto a la operación gradual, ¿no? Ojo, ese tema no es netamente competencia de OSITRAN, ¿no? Porque el que tiene que decidir es Aeronáutica Civil, ¿no? Pero ojo, ahí también hay que tener que ver la capacidad de los actores que van a estar en el aeropuerto. Ojo, operación gradual, digamos, oye, sigo funcionando el actual terminal y el nuevo, correcto. Entonces tengo que tener capacidad para atender de manera simultánea los dos, ¿no? Entonces ahí eso hay que evaluarlo, ¿no? No está dentro de la esfera hacer eso. En primera instancia esto debería ser descartado por la misma autoridad aeronáutica y el mismo ministerio, ¿no? Quería redondear eso, ¿no? Al respecto, señaló usted, señorita. Han mencionado varios puntos críticos que LAP había mencionado que no tenían. En este caso, están mencionando varios ejemplos. ¿Cuánto podría tomar subsanar eso? Porque tenemos ya, creo que menos de medio mes para que se subsane y pueda inaugurarse en teoría el aeropuerto. Y la otra consulta es respecto a los puentes modulares. Ya, ok. Efectivamente, todo va a depender del concesionario Lima Airport Partners. Ojo, en todas estas pruebas avanzadas que han hecho en el marco del ORAD, los actores de la comunidad aeronáutica han formulado observaciones, y estas, como dicen, se han sido catalogadas de críticas y no críticas. Ojo, y eso va a depender, la subsanación de esas va a depender 100% del concesionario para poder llegar a esa fecha del 30, ¿correcto? Entonces, no tanto ni OSITRAN, ni el MTC, ni la DGAC va a subsanar esas observaciones. Es el que ha construido y ha implementado la infraestructura, y nosotros vamos a supervisar que éstas sean subsanadas. Lo importante es seguridad operacional y seguridad física de las personas. Con respecto a los puentes, efectivamente, OSITRAN, también preocupado con la cara de los usuarios, nosotros cursamos en los primeros meses de este año al MTC la preocupación respecto a una posible congestión del flujo vehicular que se iba a registrar ahí. Entonces, si bien es cierto, nosotros no tenemos competencia ahí, pero pusimos una alarma respecto con cara a los usuarios, ¿no? Respecto a cómo van a poder accesar al aeropuerto debido a esta nueva configuración de los puentes modulares, ojo que son provisionales. Entonces, ahí el ministerio está tomando medidas para poder mitigar. Ojo, está habilitando un tercer carril, está habilitando semaforización, señalización horizontal y vertical. Efectivamente, vamos a ver cómo efectivamente esto mitiga a la real problemática que se va a generar en ese momento, ¿no? Pero ese es constante seguimiento a la propuesta de mitigar, ¿no? Ojo, nosotros también
como con cara al usuario nosotros vamos a estar haciendo seguimiento, ¿no? Con nuestra supervisión, pese a que, ¿cómo se llama?, no tenía competencia, hemos estado de manera previa informando estas posibles situaciones de congestión vehicular que se registrarían ahí. Maritza Sáenz del Comercio. Una pregunta sobre, ustedes nos han alcanzado una lista de observaciones y licencias. Quisiera precisión, por favor, de estos puntos, de todos estos puntos, ¿cuáles ponen en peligro la seguridad en cuanto a la realización de las operaciones, la seguridad de los trabajadores y, por supuesto, de los pasajeros? Esta es una pregunta para usted y para la Presidenta Zambrano. Por favor, quería saber cómo han terminado en cuanto al aspecto contractual entre el MTC y la, porque ya ha habido una ya hubo una falta, se podría decir, no sé usted si me lo puede definir, en cuanto a no haber inaugurado el 30 de enero. El 30 de enero. ¿Va a haber penalidades? ¿Se están contemplando penalidades? Y en el caso de que este 30 de marzo no se realice la inauguración, ¿cómo va a proceder Ocitran? ¿Va también a iniciar algún procedimiento administrativo? Y de aquí hasta el 30, ¿está contemplado cuántas supervisiones más o si esta ya fue la última? Gracias. Sí, con respecto a la licencia, efectivamente nosotros hemos puesto un listado que efectivamente el básico, por ejemplo, es el certificado de lo que llama el manual de certificación del aeropuerto. Sin esa autorización de funcionamiento que da la Dirección General de Navegación Civil, no se puede operar bajo esa configuración. Ese es un primero, ¿no? Ojo. Y otro, lo importante, son los ICSES, inspecciones técnicas de seguridad en las edificaciones. Ojo, para cada uno de los actores, ojo, tanto mío para el aeropuerto, para las entidades del Estado y las entidades que van a prestar servicio. Es el tema de seguridad. Por eso insisto, aquí el tema de seguridad es importantísimo. Si es que no se subsana ello, entonces el aeropuerto básicamente no. Son observaciones que tienen que subsanarse, ¿correcto? Respecto a la otra pregunta que hizo. Penalidades. Ya. Vamos. Sí, sobre el plazo yo quisiera indicar nuevamente, porque ya lo hemos señalado varias veces, no hay ningún incumplimiento de la hasta la fecha, porque el plazo fue prorrogado por acuerdo entre las partes, que desde el 30 de enero ha pasado al 30 de marzo. Entonces, mal podría hacer Ocitran en pretender sancionar si no hay un vencimiento del plazo cuando cuenta la concesionaria para poner en operación este nuevo terminal. Ahora, lo que va al 30 de marzo, veremos pues el 30 de marzo si está operativo o no. Si hay prórroga por otros motivos ajenos al concesionario, se va a evaluar también, ¿no? Porque como bien indica el ingeniero, falta una serie de licencias, no solamente del LAB, sino de los actores, de las propias líneas aéreas que van a estar ahí en ese espacio, ¿no? Hasta el 30 de marzo nosotros no tenemos ninguna capacidad de considerar que hay incumplimiento, si es que no se vence ese plazo, ¿no? ¿Va a haber otra supervisión monetaria? Mire, nosotros permanentemente estamos ahí en el terminal, tenemos un campamento donde están precisamente los señores de la empresa CCLINECO, que son nuestros supervisores, y permanentemente estamos haciendo verificaciones de los equipos, de todo. Hemos hecho esta visita, digamos, esta acta de supervisión inopinada por motivo de que queríamos tener un corte al 15 para dar una información, pero nosotros permanentemente estamos ahí. Sí, bueno, sí, efectivamente, o sea, no es que la fecha de supervisión y fiscalización ya se acabó, ¿no? Como dice, reitero, es supervisión permanente. Nuestra empresa supervisora, con todos los equipos profesionales, personal clave, personal auxiliar, está ahí en la obra. Sin perjuicio de eso, nosotros vamos a mantener esta acción de supervisión, vamos a hacer el otro viernes, así, a intermedios, o sea, vamos a tener informándoles respecto a cuál es el nivel de avance. O sea, no es que ya se acabó la supervisión, nosotros vamos a seguir haciendo, y justo voy a coordinar con la empresa, dentro de nuestro reglamento general de supervisión nos permite hacer supervisiones inopinadas. Entonces, en esa línea, nosotros en cualquier momento, para determinar el estatus de la obra, tenemos que ir y verificarla, ¿no? O sea, no se acabó la supervisión. ¿Qué ha sucedido con el sistema BMS, VHS, el que se habló bastante desde el último mes de febrero y en un momento incluso se llegó a decir que no iba a estar solucionado hasta antes de julio? ¿Eso ya se pudo solucionar? A ver, el tema de integración de sistemas, efectivamente, eso está pendiente, ojo, la integración de sistemas está pendiente, ojo, la integración de sistemas, eso está pendiente. Ahorita, como dice el mismo LAP,
está colocando temas alternativos y ojo, la supervisión está exigiendo que eso funcione de manera adecuada. Ojo, aquí nosotros supervisamos en el marco del contrato. Aquí no hay un expediente técnico de obra como clásica, típico obra pública. Aquí se hace la ingeniería mientras estoy construyendo de manera paralela. Entonces, si el concesionario, como consta en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, aquí es la etapa 5, planteó una configuración de infraestructura con cierto equipamiento, con cierto nivel de integración de sistemas, eso mi supervisión al día 30 va a verificar que esté al 100%. No está operando entonces el BMS. No está integrado al 100%. Está el sistema, está operando, pero no está integrado al 100%. Recordemos que el BMS es un sistema de administración de edificios. Hay otros sistemas que ya, por ejemplo, la alarma contra incendio, aire acondicionado, cada uno tiene su propio subsistema, que eso van a tener que conectarse al BMS. A eso me refiero con la integración, en cada sistema de elevadores, toda esa cuestión, ¿no? Entonces, a la fecha, por eso estamos insistiendo que el tema de la integración está pendiente. No sé si Joaquín, sí. Le paso acá al jefe de supervisión para que le dé más detalles. El sistema BMS es un sistema de control y monitoreo de las diferentes instalaciones que hay en el aeropuerto. Entonces, cada instalación tiene su propio sistema de control y ese sistema se trasladan al BMS de acuerdo a las necesidades que necesita el gestor aeroportuario, que han sido reflejadas dentro del proyecto que se está haciendo. Entonces, el BMS, las partes críticas que tiene, como es el BHS, que es el sistema de tratamiento de equipajes, y las redes de media y alta tensión están controladas con un BMS, con un sistema de control independiente de ellos. Lo único que hace falta es que se monitoree al BMS, no es necesario, pero que se tiene que monitorear al BMS, porque esos servicios son tan críticos, son tan críticos que solamente lo pueden operar la gente muy especializada en esos temas. O sea, simplemente falta integración para la gestión del aeropuerto, no necesaria para operar. Sí, Abigail Villagómez de PBO, precisamente cuáles serían las sanciones y las penalidades en el caso de no se logre subsanar estos puntos que se han inspeccionado, y lo otro es si nos podría reiterar por favor los puntos críticos que había mencionado anteriormente. Ya. A ver, como señalé anteriormente, efectivamente la fecha de corte para nosotros como Citran y exigir el cumplimiento de esa obligación contractual es el 30 de mayo. Correcto. Si no se llega a esa fecha, el propio contrato de concesión establece mecanismos de cómo al concesionario se le va a aplicar penalidades. Nuestro reglamento general de supervisión y el reglamento de incentivos, infracciones y sanciones también establece la aplicación de sanciones en eso. ¿Cómo cuáles? No, a ver, son temas monetarios que tienen un nivel de gradualidad, ¿no? Muy grave, así, tiene todo un nivel. Pero esto de acá, en su momento, cuando se determine el incumplimiento, no quiero adelantar esta opinión, se va a determinar cuál ha sido el impacto respecto a ello, hay un área especializada a ella, y se va a determinar el quantum respecto a ello. Ahorita no le puedo decir cuánto sería el quantum respecto a este incumplimiento, como va a tener también que después determinarse en su momento, ¿no? Y en otra pregunta, ¿no? Si nos podría reiterar los puntos críticos que mencionó justamente. Sí, en las pruebas ORAD, como le decía, son pruebas para preparar a la infraestructura cuando voy a hacer el traslado de la infraestructura antigua a la nueva. Como una buena práctica se ha previsto este mecanismo y se han establecido pruebas individuales y pruebas avanzadas, correcto. Individuales, ojo, mientras se iban construyendo y habilitando ciertos sectores del terminal, se probaban ese sector. También ya avanzadas, cuando ya la infraestructura
físicamente esté concluida y equipada y se pueda simular la operación de aeronaves y pasajeros en la infraestructura. En esas pruebas se han determinado observaciones de los actores en la infraestructura, entiéndase, compañías aéreas, operadores de rampa, y que esas observaciones, y de acuerdo al procedimiento de estas pruebas ORAT, se han catalogado que sean críticas y no críticas. Señaló, por ejemplo, el VHS, el traslado de equipaje, etc. Eso, para nuestro punto de vista técnico, tiene que subsanarse las críticas para poder decir que si efectivamente la infraestructura está en condiciones de operar en condiciones seguras, operacional y física, ¿no? Hay un listado, ojo, de cada prueba avanzada, individuales y avanzadas, hay un listado de esas observaciones críticas, ¿no? Es decir, que se podría iniciar las operaciones sin concluir con las no críticas y aún con el aeropuerto en funcionamiento seguiremos haciendo prueba tras prueba. No, a ver, las críticas tienen que subsanarse 100%. ¿Las no críticas? Las críticas, ojo, las críticas, hay temas, por ejemplo, como señalaba acá, la altura del escritorio, todo eso cumplen, eso puede ser hasta cierta manera subjetiva. Entonces eso va a tener que evaluarse efectivamente. Si la posición, orientación de ciertos equipamientos cumple con el marco normativo para cada una de las áreas, eso no dificulta la operación, que sea segura. Para nosotros, como ente técnico, se tiene que subsanar las observaciones de manera crítica, las críticas, ¿correcto? Sí. Su pregunta era las no críticas. Claro, las no críticas no podrían no subsanarse y tomarse la decisión el mismo concesionario de iniciar su operación. Por ejemplo, la infraestructura en una terminal portuario es como una carretera, es una infraestructura viva que se está utilizando permanentemente y está expuesta a una serie, digamos, de problemas que pueden romper, rajar, ¿no? Por ejemplo, habían losas nuevas ahí, no sé si ustedes han ido al terminal, que estaban rajadas. Si un día antes de la inicio de operación o unos días antes se rajan un par de losetas, eso no es crítico, se puede subsanar, se puede empezar a iniciar las operaciones. Si todas las áreas verdes no están verdes, bueno, se puede seguir sembrando y pues no va a ser crítico. Cuando hablamos de crítico hablamos de los sistemas que han explicado los ingenieros, ¿no? Que pondrían en riesgo la operación o la vida de las personas. Sí, disculpe, esenciales entiendo también que son estas licencias y permisos, por ejemplo, hay una que tiene que otorgarse a PAL, otra que tiene que otorgar la Dirección de Aeronáutica, otra sobre el licenciamiento. Estas, por ejemplo, ¿cuánto puede tardar en que las obtengan? Ya, eso, cada entidad tiene todo un procedimiento TUPA, ¿correcto? Ahí están los plazos de cada uno, tiene un procedimiento de los TUPA, ¿no? Que establecen los plazos y procedimientos de subsanar observaciones ahí. Efectivamente, no es en el marco de la ley de la orden civil y su reglamento, por ejemplo, que un aeropuerto opere sin tener un certificado de operación, no se puede operar. ¿Pero no. puede tardar menos de medio mes, menos de un mes? ¿Obtenerlo? No, es que tenemos conocimiento, por ejemplo, la certificación del aeropuerto, tenemos conocimiento de las reuniones que hemos tenido con los sectores, con el sector específicamente de DGAC, que hay observaciones que están subsanando el agua. Ojo, esta certificación está orientada al tema lado aire, y ahí en plataforma se han determinado ciertas observaciones que el mismo concesionario viene subsanando. Por esa razón, no le está dando la autorización todavía a la DGAC. Pregunta si se la puede dar en un mes, puede ser, claro. Puede ser, claro, pero ojo, todo eso va a depender que el mismo la parte, el concesionario LAB, subsane o no. Y para la señorita Zambrano nuevamente, respecto al... Señora Zambrano, respecto a la aplicación de las nuevas tarifas, ¿cómo va el avance de ello? ¿Cuánto es lo que han propuesto ustedes y lo que ha propuesto el operador? ¿Para cuándo estaría listo? Se refiere a la... Se refiere a la... Se refiere a la tarifa de transferencia en pasajeros. Sí, acá justamente está Ricardo Quesada, que es nuestro gerente de regulación. Sí, buenos días. En efecto, estamos en medio de un procedimiento de fijación tarifaria, que es
tarifa de tubo de transferencia. Esa tarifa va a estar vigente previo al inicio de operaciones del contrato. En este momento la propuesta que ha hecho Citran es de $12.49 para aquellos pasajeros de vuelos internacionales y $7.60 para nacionales. Hemos estado sometiendo esta propuesta de Citran a un proceso de consulta pública, hemos recibido comentarios de las aerolíneas, del propio concesionario, y esto debe estar resolviéndose hasta la última semana de este mes, previo al inicio de operaciones. Pero no está definido todavía. Todavía no está definido, vamos a comunicar oportunamente, pero va a estar antes del 30 de marzo. ¿Los operadores están de acuerdo con la propuesta de Ocitran? Los operadores han presentado comentarios a la propuesta de Ocitran, ¿no? Digamos que hemos recibido propuestas de ambos lados, nadie está de acuerdo al 100%, ¿no? Pero acá nosotros, la tarea que sí tenemos nosotros es evaluar cada uno de estos comentarios que hemos recibido, decirles por qué consideramos que sí deberíamos aceptarlos o por qué no, ¿no? Eso parte del proceso de transparencia que tenemos en el proceso tarifario. Ay, para agregar algo. Respecto a esa última pregunta, los operadores no están de acuerdo, o sea, las empresas aéreas no están de acuerdo con el concepto que se va a comer, no están de acuerdo con tener un tubo de transferencia, más allá del tema del monto, es decir, un cuestionamiento de fondo. Pero nosotros ya hemos explicado que esto corresponde a la adenda 6, que fue el año 2013, o sea, no es un tema que nosotros como Citran estemos imponiendo de un último minuto, es un tema que ellas también conocen, desde el año 2013 se iba a cobrar cuando se inaugure este nuevo terminal. Entonces ese tema sí yo quisiera ponerlo sobre la mesa, porque no hay un tema, creo yo, solo sobre el tema de si son unos dólares más o unos dólares menos, sino es un tema del fondo conceptual, efectivamente ellos no están de acuerdo con ese cobro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No habiendo ninguna pregunta, la conferencia de Sí. prensa ha terminado. Sí. Para Charito, acá hay una pregunta. Ah, ya, sí, cómo no. Los que ya no tengan preguntas se pueden retirar. Los operadores han presentado reportes con observaciones a las pruebas, ¿cierto? Sí, Ellos han dicho de su parte como hay de otra parte. ¿Cuál es la autoridad o quién es el que va a definir si algo es crítico o no es crítico sobre esas diversas observaciones? A ver. Mira, dentro de este proceso ORAT, se estableció un procedimiento, ¿correcto? Se estableció un procedimiento que fue aceptado por la Autoridad Aeronáutica, DGAC y el MTC en su momento, ¿correcto? Ahí, sí, efectivamente, hay un nivel de observaciones, un listado en general. Ahí, el concesionario tiene que responder cada uno de ellos. Entonces, en aras a la seguridad, ojo, es el que se hace seguimiento esto de acá, si efectivamente afecta o no afecta a la operación. ¿Y quién es el entidad competente que ve estos aspectos de seguridad operacional, seguridad física? Es la Dirección General Aeronáutica Civil. Nosotros hacemos seguimiento respecto a que estas de acá, que en cada prueba individual y avanzada, estas estén materializadas en esa matriz, sean subsanadas de acuerdo y aceptadas por la comunidad. Y efectivamente se evalúa qué impacto tiene a la operación del aeropuerto. Entonces ahí la DGAC va a decir, oye, esta observación es crítica para la operación y si es que no se subsana, no se puede operar. O sea, ese es el nivel. ¿Quién es el encargado de la supervisión de las operaciones aéreas? Seguridad física es la Dirección General Aeronáutica Civil. Entonces ahí, efectivamente, en esa matriz que significan todas las observaciones de los operadores aéreos, es el que se materializa ese nivel de subsanación o no, se hace un seguimiento de eso, ¿no? Entonces, y ahí la DGAC, como que hace el seguimiento de esto de acá, va a decir si efectivamente se subsanó o no se subsanó y esta está en condiciones para poder operar o no. Entendería entonces que aparte del cumplimiento normativo, que es un checklist de cumplimiento, también se va a hacer las evaluaciones de seguridad operacional, que es un checklist de riesgos. ¿Ya lo tiene preparado la DGAC en ese sentido? A ver, ese procedimiento directamente Ocitran no participa.
Pero sí nosotros hemos tomado conocimiento que esa matriz de riesgos como parte de cómo se llama de la certificación, la DGAC lo está revisando, ¿correcto? Como parte de eso, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por su asistencia.